Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, ministradora de este canal Audioteca Católica. Y bueno, enos aquí comenzando la semana, comenzando este, este nuevo día con la práctica de la Lección Divina, queriendo acercarnos a la palabra y descubrir qué mensaje nos tiene Dios para nosotros hoy. Te recomiendo tener tu Biblia a mano, tener un cuaderno, un lápiz y buscar un lugar tranquilo para que los próximos 30 minutos se los dediquemos a esa escucha atenta de la palabra, a la meditación, a la oración. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal y estabas inquieto buscando información sobre cómo poder practicar la lección divina, has llegado al lugar correcto. Y abajo te he dejado para complementar esta práctica 6 videos de la parte teórica de lo que es la lección divina. Totalmente gratuito, vas a conseguir el enlace para entrar al curso completo. Te invito a que lo hagas. Y sin más preámbulos, solamente recordándote lo importante del apoyo con el me gusta aquí en el video, para que así la plataforma YouTube valore los videos y nos dé a conocer a muchas más personas. Vamos a comenzar entonces a orar juntos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Es momento de abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Entonces voy haciendo la lectura en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. Estamos introduciéndonos en este relato de la primera multiplicación de los panes. Leamos atentamente. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a la barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. En este primer paso de la lección divina, luego de haber leído el texto por primera vez, nos encontramos con esta pregunta que debemos responder: ¿qué dice el texto? Es momento de releer y de escudriñar dentro de la lectura los detalles más importantes de ella. Lo voy a ir haciendo contigo
Veamos, yo te presento aquí tres partes. He dividido esta lectura en tres partes y te voy a ir comentando los detalles. En este capítulo 14 de San Mateo, que incluye el relato de la multiplicación de los panes, propone un itinerario que conduce al lector al descubrimiento progresivo de la fe en Jesús. Esa es la finalidad de este texto. Va desde la falta de fe por parte de los paisanos de Jesús al reconocimiento del Hijo de Dios, pasando por el don de la multiplicación del pan. Los conciudadanos de Jesús están maravillados por su sabiduría, pero no comprenden que ésta actúa a través de sus obras. Teniendo incluso un conocimiento directo de la familia de Jesús, de su madre, hermanos y hermanas, no acaban de aceptar en Jesús sino su condición humana solamente. Es el hijo del carpintero. Les estoy haciendo un resumen de lo que habíamos escuchado en las lecturas de los días anteriores. Veíamos que se decía de Jesús que era el hijo del carpintero, era incomprendido en su patria y de ahora en adelante Jesús vivirá en medio de su pueblo al que dedicará toda su atención y solidaridad, curando, alimentando a las multitudes. Sin embargo, Jesús era incomprendido. Veamos la dinámica de la narración, que es el primer punto que te presento allí. Mateo narra acuradamente el episodio de la multiplicación del pan. El episodio está recluido entre dos expresiones de transición en las que se dice que Jesús se retira aparte de las muchedumbres de los discípulos de la barca. No solo sirve como una transición, sino ofrece el motivo por el cual se halla en un lugar desierto. Esta estrategia sirve para concretar el ambiente en el que tiene lugar el milagro, en un lugar apartado. El evangelista centra el relato en la muchedumbre y en la actitud de Jesús respecto a la misma. ¿Qué hace Jesús? Se aparta a un lugar solitario, pero cuando la gente descubre que Él se va, lo sigue, buscando lo que ellos necesitaban. Necesitaban al Maestro. Entonces, vemos el segundo aspecto. Jesús se conmueve y nos lo dice la lectura. Sintió compasión de ellos y como sintió compasión, curó a sus enfermos. Entonces Jesús se conmueve en su interior, y te estoy hablando del versículo 14. Jesús se conmueve en su interior y en el momento en que llega, Jesús se encuentra con la muchedumbre que lo esperaba. Al ver las muchedumbres, se conmueve y cura a los enfermos, dice la palabra. Es una muchedumbre cansada y abatida como ovejas sin pastor. El verbo que expresa la compasión de Jesús es verdaderamente expresivo. A Jesús se le hace pedazos el corazón. Es una compasión realmente profunda. Se le hace pedazos el corazón y no puede despedir a esa gente sin atenderles. Corresponde esa palabra al verbo hebreo que expresa el amor visceral de la madre, una compasión de madre. Es el mismo sentimiento que tuvo Jesús ante la tumba de Lázaro. La compasión es el aspecto subjetivo de la experiencia de Jesús que se hace efectiva con el don del pan. Esa expresión termina con la donación. Y veamos el don del pan. El relato de la multiplicación de los panes se abre con una expresión al atardecer, que también introduce el relato de la última cena y el de la sepultura de Jesús.
Por la tarde, pues invita a Jesús a los apóstoles a dar de comer a la multitud. En medio del desierto lejano, de las aldeas y de la ciudad de Jesús y los discípulos se hallan ante un problema humano muy fuerte: dar de comer a la numerosa multitud que sigue a Jesús, pero ellos no pueden abastecer las necesidades materiales de la muchedumbre sin el poder de Jesús. Su inmediata respuesta es mandarlos a casa. Vamos a mandarlos a casa porque tienen límites humanos. Jesús interviene y realiza el milagro saciando a todos los que lo siguen. ¿Cuáles eran esos límites humanos? Aquí donde dice en el versículo 16, no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Y luego el versículo 17 dice, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. ¿Qué podemos hacer con eso si tenemos tanta gente? Y Jesús les dice, tráiganmelos acá. Jesús interviene, realiza el milagro saciando a todos los que lo siguen. Dar de comer es aquí la respuesta de Jesús de un corazón que se hace pedazos ante la necesidad humana, muy concreta, el hambre. El don del pan no es solo suficiente para saciar a la multitud, sino que es tan abundante que hay que recoger sobras. En el versículo 19, aparece que Mateo dio un significado eucarístico al episodio de la multiplicación de los panes. Y dice, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiéndolo, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. El papel de los discípulos también queda muy evidente en la función de la mediación entre Jesús y la multitud. Los discípulos lo distribuyen a la gente. Los gestos que acompañan al milagro son idénticos en los que Jesús adoptará más tarde. En la noche en que fue entregado, levanta los ojos, bendice el pan, lo parte. De aquí se deduce el valor simbólico del milagro. Puede considerarse una anticipación de la Eucaristía. Además, dar de comer a la multitud por parte de Jesús es un signo de que Él es el Mesías y de que prepara un banquete de fiesta para toda la humanidad. De Jesús, que distribuye los panes, aprenden los discípulos el valor del compartir. Y es importantísimo esto, que lo subrayemos, el valor del compartir. Es un gesto simbólico que contiene un hecho real que va más allá de un episodio mismo y se proyecta hacia un futuro, el don de nuestra Eucaristía diaria, en la que revivimos aquel gesto del pan partido. Es necesario que sea reiterado a lo largo de la jornada. Qué belleza de lectura que nos lleva a esa visualización del milagro de la Eucaristía. El pan eucarístico que nos da vida eterna, el que nos alimenta nuestra alma, el más valioso de los alimentos. Sigamos. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? ¿Cómo lo traigo a mi vida? ¿Qué me hace ver en mi situación actual? Entonces te comparto estos 3 aspectos que he meditado para mí, esperando que te puedan servir en tu meditación personal. Y me lo vas comentando abajo en la casilla de comentarios. Me encanta cuando ustedes espontáneamente comparten lo que han escrito en sus cuadernos, por supuesto, lo que se puede compartir, ¿ok? Estas meditaciones, esta profundización de la palabra, porque así
vamos creciendo en el compartir. Fíjense lo importante que Jesús hoy nos enseña. Y bien, veamos el primer aspecto. Se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Aunque era mucho el cariño de aquellos que abandonan las ciudades y le buscaban con ansiedad, sin embargo lo que el Señor hizo en favor de ellos excede a cuanto pudieron merecer. Por eso nos pone su misericordia como causa de esas curaciones. Y es en efecto un rasgo de su grande misericordia el curar a todos sin exigirles la fe. Eso nos lo dice San Juan Crisóstomo. Fíjense, hermanos, que Jesús no les preguntó a esos que estaban allí buscándole esa muchedumbre, ¿tienen fe? Entonces les voy a dar de comer. No les preguntó nada, se compadeció de ellos. No merecían. Él no vio si merecían o no merecían, sencillamente fue un acto de su gran misericordia el darles de comer y curar sus enfermedades. Cristo deja sus planes de estar solo porque se había apartado, de alejarse a un lugar solitario para descansar porque la gente lo necesita. Y Él no solo los atiende, los cura, los alimenta. Preguntémonos, tú y yo, cuando regresamos cansados del trabajo, ¿sabemos atender al ser querido que tenemos en casa? A nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Aquel que me necesita en casa, ¿lo sé atender con cariño? ¿Soy capaz de cambiar mis planes para ver la necesidad de los de mi casa? Wow, tremenda pregunta. Segundo aspecto, denles ustedes de comer. Jesús no tiene nada de protagonismo. Perfectamente pudo hacer el milagro sin necesitar de nadie, pero en todo hace participar a sus discípulos. Ahí vemos el gesto de comunión. Jesús crea comunidad. Les pregunta si tienen algo de comer, les pide organizar a la gente por grupos, los manda a repartir el pan y luego recojan lo sobrante. El trabajo en equipo, el trabajo en comunidad. Preguntémonos tú y yo, ¿hago partícipes a los demás de mis logros y mis éxitos? ¿Me gusta trabajar en equipo? ¿Hago partícipes a los demás de la organización de lo que quiero hacer? ¿O pienso que yo solo haría 1000 veces mejor las cosas porque no hay nadie que las haga mejor que yo? Una gran tentación, ¿verdad? Sobre todo para los que son perfeccionistas. Tercer punto, todos comieron hasta saciarse. Cuando Jesús toca algo, lo multiplica. Aunque sea poco, Él lo multiplica. Por eso no hay que tener miedo en entregar lo poco que uno tiene, porque el Señor lo multiplica. Yo estoy aquí entregándoles lo poco que tengo, mis pocos conocimientos, lo poco que puedo hacer para para dar a conocer el reino de los cielos, para dar a conocer la palabra, y Jesús lo multiplica. Jesús lo hace vida en ustedes. Entonces, esos pocos panes y esos pocos peces bastaban para que Jesús obrara prodigios, pero hacía falta ponerlo en sus manos, por supuesto. Poner lo que estás haciendo en las manos de Jesús. Cristo necesita tu casi nada, mi casi nada, para que Él haga el casi todo. Yo hago el casi nada y Jesús hace el casi todo. Si no le ofrecemos, queridos hermanos y hermanas, nuestro casi nada, no podrá hacer el milagro.
Entonces, preguntémonos profundamente y sinceramente, ¿soy generoso con Dios para darle eso poco que me pide? Cristo no hace milagros a medias. Cuando bendice, da a manos llenas hasta saciar y aún que haya sobras. ¿Qué me está pidiendo que le entregue hoy? ¿Qué te está pidiendo hoy el Señor que le entregues? Dejar un momento el celular y hablar con esa persona que tienes ahí a tu lado, que poco atiendes. Dejar de ver las redes sociales, el Instagram, las noticias en el X, el TikTok, y dedicar unos momentos a escuchar a Jesús, a atender lo que me quiere decir. Profunda reflexión. Les invito entonces a que le respondamos a Dios con la oración. Tercer paso. Nos invita a orar. ¿Qué me hace decir el texto? Te voy a compartir la oración que yo he hecho. Te voy a pedir que me acompañes, cierres tus ojos y posteriormente hagas la tuya y la anotes en tu cuaderno. Si la quieres compartir, la compartes abajo en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno, dame un corazón generoso como el de Jesús, que incluso cuando quiera retirarme a descansar, sepa reconocerte en quien me necesita. Que sea consciente de que mi tiempo, mi vida, no es mía, sino que me la has prestado para multiplicar tu amor, para donarme, para servir hasta darlo todo. Hazme más como tú. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito, el compromiso. Es momento de llevar a la práctica lo que me pide la palabra, lo que he sentido que el Señor me está pidiendo con esta palabra. Algo que he notado que probablemente no estoy haciendo y que le estoy fallando a Dios. Entonces, te invito a que en este momento escribas ese compromiso en el cuaderno, en tu cuaderno espiritual, y hagas ese propósito. Señor, hoy me he dado cuenta con la palabra que debo donarme más, atender a aquel que me necesita. Me he negado muchas veces porque siento fastidio de que me molesten en mis momentos de descanso. Pero hoy me he dado cuenta, Señor, de que tu actitud es el darte, el atender a la gente. Entonces, probablemente mi corrección debe ir por allí. O probablemente me he dado cuenta que no sé trabajar en equipo, que busco siempre el protagonismo, porque soy muy perfeccionista y me gusta como yo hago las cosas y solamente yo puedo hacer las cosas bien. Y no busco integrar el equipo. Hoy el Señor muy probablemente me está invitando y te está invitando a que busquemos ese trabajo en equipo en donde desaparezcamos para que todos aparezcamos y que ese trabajo vaya capitaneado por Jesús, que es el único protagonista que debe aparecer. ¿Por qué? Porque le entregamos nuestro casi nada al casi todo para que Él haga el milagro. Entonces, dándonos cuenta de estas realidades, vamos a hacer esos propósitos de cambio de actitud, del cambio cómo estamos haciendo las cosas para que de hoy en adelante comiencen a ver que sí, la palabra está haciendo frutos, está dando frutos en nosotros. Que no seamos solamente unos come letra en la Biblia. Estamos leyendo la palabra, pero me entró por aquí, me salió por allá. No, realmente la palabra está haciendo vida en mí. Pidámosle hoy la gracia al Señor y que nos ayude a transformar
y a cambiar lo que Él nos está pidiendo. Amén. Ánimo. Te leo en los comentarios. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video. Recuerda el apoyo del me gusta, que es importantísimo para que nos den a conocer a otras personas. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque así estarás atento y atenta a todo el material que estamos subiendo en el canal. Si es primera vez que estás aquí, te invito a que revises todo el material que tenemos en el canal. Probablemente te sirva alguno de esos materiales para darlo a conocer en tus grupos de catequesis, en tus grupos de la parroquia, etcétera. Bien, y nos encomendamos bajo el amparo de nuestra Madre. Le decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de nosotros. Seguimos orando por Venezuela, juntos en oración. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.